en esta nueva oportunidad de estar juntos. Doy de nuevo gracias a Dios por poder apartar momentos especiales durante el final de este día para seguir profundizando en las Escrituras. Hoy tenemos dos pequeñas noticias, tal y como ya estamos acostumbrados en el Evangelio de Marcos, que tienen que ver con dos grandes enseñanzas de Jesús. Como ya os he dicho en reiteradas ocasiones, el Jesús profesor, el Jesús maestro, es el que realmente me gusta, porque llega directamente al conocimiento del ser humano. Y aunque la fe es poner la esperanza en alguien que no veo, las enseñanzas de Jesús me sirven para reforzar esa idea cuando estuvo entre nosotros y anunció que el reino de Dios se estaba acercando o había llegado hasta nosotros. Por eso te invito de nuevo a que hablas la palabra de Dios, a que acompañes el texto en la traducción habitual que utilizas, para que, viendo pequeños matices en el texto, podamos captar toda nuestra atención y nuestro corazón en estos momentos especiales. La primera de las secciones que Jesús nos va a relatar en el día de hoy se encuentran en Marcos capítulo 10 del 13 hasta el 16. Y tiene que ver con un enfrentamiento de conceptos, no de personas, sino de conceptos con el lugar que ocupan los niños en la pedagogía del maestro de los maestros. En el versículo 13 comenzamos leyendo: le acercaban niños para que los tocara, pero los discípulos trataban de impedirlo. De nuevo nos enfrentamos al proceso de maduración de los discípulos. Ellos tenían sus raíces, tenían su cultura, y Jesús vino a transformar todas las culturas del mundo, inclusive la de sus discípulos. Ellos entendían, por lo que podemos leer en estos versículos, que el que Jesús tuviese que ocuparse de los niños era un impedimento para su ministerio. Pero la respuesta de Jesús en el versículo 14, primera sección central de esta perícopa, es: al verlo Jesús les dijo, llamando su atención: dejad que se me acerquen los niños. No pongáis impedimento, porque los que son como ellos tienen a Dios como Rey. ¿Sabéis? Cuando se lee este versículo, hay una sensación, por lo menos de mi parte, una sensación especial. Jesús utiliza a los niños como una parábola viviente del reino de los cielos. El que no sea como ellos, Dios no es el rey de su corazón. Aquí Jesús está estableciendo la relación que hay entre un niño y sus padres o sus tutores. La dependencia que un niño tiene de Dios, sin cuestionarse mientras que es niño, la autoridad de sus padres, y aprendiendo cada día en el ejemplo que los padres damos a nuestros hijos. Por eso Jesús dice: porque los que son como ellos tienen a Dios como Rey. La segunda parte central la tenemos en el versículo 15. Os lo aseguro, quien no acepte el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y dice el texto que tomándolo en brazos, los bendecía imponiéndole las manos. En ese texto encontramos varias ideas que me resultan realmente importantes. Visionar el reino de Dios como un niño. ¿Cuántas veces los adultos nos hacemos preguntas
que no somos capaces de contestar. Porque tal vez una pregunta mal formulada no encuentra nunca una respuesta. Pero un niño no tiene capacidad para diseccionar los conceptos abstractos. Un niño imita a sus mayores intentando aprender. Y eso es lo que Jesús está estableciendo en estos 4 sencillos versículos, pero que a la vez tienen un mensaje profundo. La segunda de las secciones tiene que ver con otra experiencia de Jesús, con alguien más mayor, 16, 17 años aproximadamente, heredero de una gran fortuna, que seguramente había oído hablar de Jesús. Y la escena se nos presenta de la siguiente forma, en la cual Jesús sigue enseñando, en este caso, el valor de lo que hacemos frente al valor de lo que somos. Estaba él saliendo al camino, tal y como lo estructura Marcos detrás de la escena anterior, cuando se le acercó uno corriendo, se le arrodilló y le preguntó: Maestro insigne, ¿qué tengo que hacer para heredar vida eterna? ¿Sabéis? Esta pregunta es realmente espectacular, porque resume mejor que nada lo que es la salvación o el intento de salvación por herencia. Estamos hablando de un hijo de creyentes, de alguien que había aprendido la religión por imitación, pero que todavía no era hijo de Dios, sino que era nieto de Dios. Por eso piensa que la herencia es el aporte fundamental para poder llegar al reino de los cielos. Sin embargo, Jesús va a desplazar el concepto de herencia a relación personal, el gran baluarte de la justificación por la fe, como ya sabemos. Jesús le contestó para llamar su atención: ¿por qué me llamas insigne? Nadie tiene ese título sino solamente Dios. Y Jesús entra directamente a resaltar lo que sería la religión heredada para un joven de aquella época y tal vez para alguno de nosotros. Ya sabes todos los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no defraudes, sustenta a tu padre y a tu madre. Si os dais cuenta, de los 10 mandamientos, Jesús escoge los que tienen que ver con el prójimo, no escoge los que tienen que ver con Dios. Jesús va a saltar de un concepto de herencia a una idea de relación personal. El joven, en la sección central, en el versículo más importante de esta pequeña sección, declara con toda autoridad: todo eso los he cumplido desde niño. Y además estoy convencido de que la religión que había recibido sus mayores y la instrucción que había recibido, el objetivo era cumplir escrupulosamente con los mandamientos. Pero Jesús continúa. A esto Jesús se le quedó mirando, le tocó con cariño y le dijo. Y aquí es donde viene la instrucción de Jesús. Es verdad que es una instrucción particular para esta persona, porque Jesús no está nunca en contra de la riqueza. Jesús está en contra de la divinización de la riqueza. De hacer un Dios al trabajo, de hacer un Dios a ganar dinero, de hacer un Dios a desplazar las necesidades del ser humano por mis propias inquietudes. Una
cosa te falta. Vete a vender lo que tienes, dáselo a los pobres. Que Dios sea tu riqueza. Anda y sígueme a mí. Creo que en la expresión que Dios sea tu riqueza se concentra toda la enseñanza de Jesús. Jesús conocía el corazón de esta persona y sabía que estaba tan apegado a la riqueza que todo su mundo circulaba alrededor de ella. Por eso insiste en esta idea. ¿Cuál fue la reacción de este joven judío? A estas palabras, él frunció el ceño y se marchó entristecido, pues tenía muchas posesiones. Sabéis, Jesús sabía dar a cada persona lo que necesita para visionar en Dios el reino de los cielos. En la Biblia aparecen infinidad de personajes con medios económicos grandes, pero hubo personas que su riqueza fueron un medio para ponerse en contacto con Dios, y otras, como este caso, fue el medio para estar separado de Dios. Por eso, al finalizar este día, de nuevo te invito a que, además de las oraciones que tú tienes en este momento de gratitud a Dios, o de plantear con Dios en una conversación las dificultades del día, me gustaría que incluyésemos en la oración una idea fundamental. Señor, ayúdame a que lo que tengo o no tengo no sea un impedimento para que tú seas el centro de mi vida y de mi existencia. Por eso te invito a orar. Bendito bondadoso Dios de los cielos, de la tierra, y también deseamos, Señor, que seas el Dios de nuestro corazón, nuestra mente, nuestra inteligencia. Te pedimos, Señor, que puedas ayudarnos a entender espiritualmente cuál es el lugar de las cosas materiales que tenemos. Que ninguna de ellas, Señor, pueda impedir una relación personal en este día contigo. Además, Señor, sabemos que vas a escuchar las peticiones personales de cada uno de nosotros, que te las presentamos en este momento, para que tú, Señor, conozcas nuestra gratitud y nuestro amor hacia ti. Acompáñanos con tu paz y tu bendición, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Y no olvides poner en tu calendario que mañana estaremos con todos vosotros, siguiendo y encontrándonos en esta iglesia virtual que nos permite llegar cada día hasta nuestro Dios. Que el Señor te bendiga, que el Señor bendiga tus sueños y te dé la paz.